bienvenidos a Roman News. Entérate de tu pasado y perfecciona tu futuro. El día de hoy, en esta emisión central, nos hemos puesto en contacto con varios expertos del derecho romano, los cuales nos enseñarán por qué es tan importante para el mundo. Adelante. Buenos días, tengan todos ustedes televidentes del canal Roman News. Hoy, lunes 8 de agosto, iniciamos el día con una noticia impactante. Se han descubierto nuevos libros que relatan en cada uno de ellos los 5 periodos por los que pasó nuestro querido territorio romano. A continuación, Tatiana, desde el lugar de los hechos, hablará sobre el contenido de estos libros. Recuerda quedarte en el canal y así entérate de tu pasado para perfeccionar tu presente. Por supuesto, Isabel. Iniciamos con el primer libro llamado Génesis, alrededor del siglo XII a.C., aunque no sea creíble. Roma todavía no se había constituido como ciudad-estado, por lo tanto, fueron 5 siglos de Génesis, en los que solo habían diferentes tribus ubicadas en un territorio llamado Latium. Tiempo después se da la unión de diversas tribus. Llega la conformación de los patricios, en donde eran los sacerdotes quienes dictaban el camino a seguir y dominaba la ley de talión. Ojo por ojo y diente por diente. Más adelante aparecen los llamados plebeyos. Como ya lo mencionó Tatiana, en este periodo primaba el derecho consuetudinario, o sea, el derecho escrito. Es aquí donde entramos al segundo libro, titulado Periodo Arcaico. A mediados del siglo VIII a.C., los plebeyos notaban la desigualdad ante los patricios y persisten en conseguir seguridad jurídica. Para esto van a Grecia, puesto que allí estaban más adelantados frente a la regulación de la conducta. Al regresar los plebeyos, se hace la publicación de la ley de las 12 tablas. Catalina. Es aquí donde se establece la república y la democracia como sistema social. Debido a fuertes declaraciones de guerra a las que estuvo sometida Roma, los patricios se vieron obligados a pedirle ayuda a los plebeyos. En un momento tan crucial en su búsqueda de igualdad, los plebeyos exigieron ciertos derechos que después de pasada la guerra debían convertirse en ley. Otro punto relevante es el poder de la laización que permite la jurisprudencia en Roma, y es así como se da la ramificación para poder estudiar el derecho. Como las necesidades, la convivencia y la toma de poder no son fijas, a continuación habrá otro cambio en su forma de gobierno. Para entender esto, Tatiana nos ubicará en este nuevo sistema de gobierno. Como lo menciona Isabel, en el siguiente libro llamado Periodo Clásico, el poder romano deja de ser república plena y comienza el manejo del principado y el absolutismo. Por lo tanto, hay cierta restricción en la hora de obrar. Ya llegamos al último libro, el periodo posclásico, en el cual se fomenta el imperio absolutista, en donde el emperador Diocleciano es considerado la fuente de poder y comienza a declinar los poderes de las anteriores juntas, y así dar paso a la existencia de la burocracia, en donde se designan los famosos funcionarios públicos. Es así como se refleja la evolución de Roma a través de sus diferentes periodos, gracias a aquellos historiadores que se encargaron de retratar los acontecimientos de nuestro territorio. Muchas gracias por su atención y quédense con Roman News. No se despegue de nuestra transmisión. Espacio publicitario. Datos curiosos de Roma. ¿Sabías que fue una de las ciudades más grandes de Europa durante 500 años? Además de que Roma es la capital de 2 estados y cuenta con la decoración típica de los campaniles romanos, es decir, con sus placas. Gracias por continuar conectados con nosotros. Por otro lado, tenemos la ley de las 12 tablas. Estas fueron creadas con el hecho de plasmar por escrito en plena República Romana, de una forma legal y jurídica, un antiguo derecho consuetudinario, ya existente en tiempos pasados para la convivencia entre patricios y plebeyos, igualdando sus derechos, a propuesta de Terentino Arsa, sobre el año 462 a.C., siendo la primera ley de derecho público y privado de la que se tenga noticia. Para esta ley de las 12 tablas, el Senado creó una comisión entre sus magistrados patricios llamada Deceribato. Estaba compuesta por 10 miembros. Aprobado por el Senado las asambleas populares llamadas comicios centuriados. Pero para entrar más en materia lo que cada de estas leyes significaba y conllevaba, pasamos con mi compañera Camila. Camila, estamos contigo.
Ahora, para continuar con la explicación de las 12 tablas, es importante que ustedes televidentes entiendan sus divisiones. En la tabla 1, 2 y 3 del derecho procesal civil, el procedimiento que regulaban es el de las acciones de la ley, acciones y acciones judiciales, que en virtud de la ley de las 12 tablas podrían ejercer los ciudadanos romanos para la defensa de sus derechos, por medio de rituales, siempre bajo el sentimiento religioso. En la tabla 4 y 5, el derecho de familia y sucesiones regulaba normas relativas a la tutela de menores de edad no sujetos a patria de potestad, tutelas con el fin de administrar los bienes de aquellas personas pródigas, enfermos mentales o discapacitados, y tutelas para las mujeres solteras una vez fallecido el padre. En materia de sucesiones, se establecieron diferentes situaciones en las que los bienes del difunto pueden ser concedidos a sus seres más cercanos. En las tablas 6 y 7, derechos y obligaciones y derechos reales, se regulaban diferentes negocios jurídicos, como el nexum, el stipulatio o el sponsi, en el que se hacían diferentes obligaciones hacia los acreedores. Y en el campo de los derechos reales se regularían la mancipation y la enjurisation, que son negocios jurídicos que hacían posible la transmisión de la propiedad de la res mancipi, medios de producción, capital, trabajo, fincas, edificios, esclavos, animales de tiro y carga. En la tabla 8 y 9, derecho penal, se caracterizaba porque tenían diferentes normas arcaicas pero a la vez muy modernas. En esta tabla aparece implícitamente la distinción entre el ámbito del derecho penal público y privado. En el público se hacía referencia a estos crímenes o ilícitos penales que eran atentados contra el pueblo romano. Y en el privado se ocuparía de los ilícitos privados de menos gravedad y de persecución a instancia de la víctima o de sus familiares. La tabla 10, sobre el derecho sacro, recoge una serie de normas que se refieren al orden de la vida interna de la ciudad. Por ejemplo, se prohibía también el excesivo lujo en los funerales, igualmente que se prohibía la incineración en inhumación de los cadáveres en la ciudad. Por último, en las tablas 11 y 12, en la tabulae iniquia, o en las tablas de los injustos, lo que contiene ese cajón, entre comillas, desastre, entre otras cosas, es la provisión del connubium, matrimonio desde el punto de vista jurídico entre patricios y plebeyos. Posteriormente, con la lex canuleia, esta aprobación quedaría abrogada. Los cónsules eran magistrados. Estas dos tablas no llegaron a presentarse a los comicios. Las tablas 11 y 12 no se las puede agrupar bajo el mismo derecho. La tabla 11 se relaciona con el derecho penal con especial hincapié en lo criminal y la tabla 12 con el derecho privado. Ahora pasamos a una parte muy importante para el derecho romano, el cual es la división del derecho. Este se dividía en derecho público y privado y conectados a través del derecho procedimental. En cuanto a derecho público, este se asociaba al derecho objetivo, el cual era el conjunto de normas que regía esa sociedad. El derecho público también hacía referencia al Estado romano, su forma de gobernar, cómo llegar al Senado y establece las funciones de las instituciones jurídicas que se ven en el derecho privado. También se encontraban los elementos constitutivos del Estado, como lo son la población, el territorio y el gobierno. Es esencial entonces mencionar que dentro del Código Civil colombiano podemos evidenciar de gran forma la clasificación de los derechos y todas las instituciones jurídicas romanas. El Código Civil colombiano entonces se divide en 4 libros. En el libro primero encontramos lo que sería el régimen de las personas que desarrollan los derechos personalísimos desde el artículo 73 hasta el artículo 652. En el artículo segundo está el régimen de las cosas donde se desarrollan los derechos reales, desde el artículo 653 hasta el artículo 1007. En el artículo tercero se ubica el régimen de las sucesiones. Se desarrollan los derechos universales. Este va desde el artículo 1008 hasta el artículo 1493. En el libro cuarto, por último, encontramos las obligaciones y contratos, donde se desarrollan los derechos personales, desde el artículo 1494 hasta el siguiente. Ahora bien, hablaremos sobre una parte esencial dentro de la ramificación del derecho, el jus privatum, el derecho privado, lo cual definimos como el conjunto de normas que regulan la relación entre particulares. De igual forma, la relación del Estado y los particulares, donde el Estado no hace uso de su función judicial.
Lo esencial dentro del jus privatum es lo patrimonial económico. Se representa por medio del derecho subjetivo, lo cual hace referencia a la facultad dada por el derecho objetivo de realizar algo. Como ejemplo podemos dar el derecho a la propiedad. El derecho subjetivo se desarrolla por medio de las instituciones jurídicas. Las instituciones jurídicas son el régimen de las personas, el régimen de las cosas, el régimen de obligaciones, el régimen de contratos y el régimen de sucesiones. En la actualidad podemos evidenciar que el concepto de derecho privado manejado en Roma sigue aún en pie, dentro del derecho civil y el derecho comercial, con fecha de expedición de sus códigos en 1887 y 1971. Este trabajo ha sido presentado por David Venegas, Camila Montes, Catalina Quintero, Tatiana Franco, Isabel Manrique, Juanita López y Angie Delgado.